Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Es como si este pequeño rincón de Internet se llenara de luz y energía cada vez que ustedes deciden unirse a la conversación. Y si por casualidad son nuevos por estos lares, permítanme darles una cálida y sincera bienvenida. Espero de todo corazón que se sientan como en casa, que encuentren este espacio acogedor y que, si les gusta lo que ven, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse. Así formarán parte de esta creciente comunidad y no se perderán ninguna de nuestras aventuras. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, millones de gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, todo, absolutamente todo, me impulsa a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación que el primer día. Son mi motor, mi inspiración y la razón por la que este canal sigue vivo y vibrante. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a sumergirnos en un tema que, aunque puede resultar difícil y hasta doloroso, es absolutamente crucial visibilizar y analizar en profundidad. Vamos a hablar de las series turcas, esas producciones que nos han cautivado con sus historias de amor épico, sus intrigas palaciegas, sus dramas familiares y sus paisajes de ensueño. Pero esta vez, en lugar de centrarnos en sus aspectos más románticos y superficiales, vamos a enfocarnos en un aspecto que, lamentablemente, suele estar presente en muchas de ellas, los matrimonios forzados. Sí, lo sé, es un tema fuerte, denso, que puede generar incomodidad, pero precisamente por eso creo que es de vital importancia analizar cómo estas narrativas se representan en la pantalla y cómo nos hacen reflexionar sobre esta terrible realidad que, por desgracia, sigue existiendo en el mundo, a menudo oculta tras el velo de las tradiciones y las costumbres. En este vídeo, no solo vamos a hablar de las series turcas que abordan el tema de los matrimonios forzados, sino que vamos a intentar entender el contexto sociocultural en el que estas prácticas se llevan a cabo, los motivos que las impulsan, las consecuencias devastadoras que generan en las vidas de las personas afectadas y cómo estas narrativas, a través del lente de la ficción, nos invitan a reflexionar sobre esta problemática y a cuestionar las estructuras de poder que la perpetúan. Vamos a ver 10 ejemplos de estas producciones que, de una u otra manera, han puesto este tema sobre la mesa, ya sea como parte central de la trama, como un elemento secundario que impacta profundamente en la vida de los personajes o como un telón de fondo que nos revela la complejidad de ciertas sociedades. Les aseguro que será un viaje intenso, emocionalmente demandante, pero muy revelador, un viaje que nos permitirá comprender mejor una realidad que, aunque nos parezca lejana, está más presente de lo que imaginamos. Así que, preparen sus palomitas, su bebida favorita, acomódense en su sofá y acompáñenme en este análisis que, espero de todo corazón, los haga pensar, reflexionar, cuestionar y, sobre todo, empatizar con las víctimas de estas prácticas tan crueles y opresivas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis de las series, déjenme recordarles, una vez más, que este es un espacio abierto al diálogo y al debate respetuoso. Todas las opiniones, todas las perspectivas, todos los puntos de vista son bienvenidos y valorados. El objetivo de este vídeo no es imponer una visión única ni dictar verdades absolutas, sino generar una conversación constructiva que nos permita aprender unos de otros y enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y por supuesto, si tienen alguna experiencia personal relacionada con el tema, ya sea propia o de alguien cercano, o si conocen algún caso que quieran compartir, siéntanse absolutamente libres de hacerlo en los comentarios. Sus historias son valiosas, importantes y pueden aportar una luz adicional a esta conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este recorrido por las series turcas y sus representaciones de los matrimonios forzados. La primera serie de la que vamos a hablar es Sila, una producción que nos adentra en las entrañas de la sociedad turca y que nos revela las complejidades de un sistema social y cultural profundamente arraigado en tradiciones patriarcales. La historia de Sila es la historia de miles de mujeres que han visto sus vidas truncadas por la imposición de un matrimonio forzado. Sila, una joven que fue entregada en adopción a una familia adinerada de Estambul, es obligada a regresar a su pueblo natal, en el corazón de la región de Mardin, para casarse con un hombre al que no conoce, un hombre que representa el poder, la tradición y la continuidad de un linaje. La trama se centra en la lucha de Sila por recuperar su libertad, por reclamar su voz y su autonomía en un mundo donde las mujeres son vistas como meros objetos de intercambio, como piezas en un ajedrez familiar donde sus sentimientos y sus aspiraciones son completamente ignorados. La crudeza con la que se muestra la imposición del matrimonio, la desesperación de Sila ante una situación que escapa a su control y la falta de empatía de su propia familia, especialmente de su padre y su hermano,
hace que esta serie sea un ejemplo contundente de cómo estas prácticas anulan la voluntad y los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, y las condenan a una vida de sumisión y sufrimiento. Sila nos confronta con la realidad de que, en muchas sociedades, el matrimonio no es un acto de amor y libre elección, sino un contrato impuesto, una transacción económica o una forma de asegurar el poder y el prestigio de ciertas familias. Después tenemos Helen, una serie que nos sumerge en las profundidades de la desigualdad social y económica y que nos muestra cómo el matrimonio puede convertirse en un instrumento de opresión para las mujeres más vulnerables. La historia de la protagonista de Helen es una historia de desesperación y sacrificio, una historia que nos recuerda que, en ciertas sociedades, las mujeres son tratadas como mercancías, como objetos que pueden ser vendidos y comprados para saldar deudas o para ascender socialmente. La protagonista de Helen es vendida a una familia adinerada para saldar las deudas de su padre, un hombre que la considera una carga y que no duda en sacrificar su felicidad a cambio de un puñado de liras. Aquí vemos cómo el matrimonio se convierte en una transacción económica, donde la mujer es tratada como un bien que puede ser explotado y manipulado. La protagonista se enfrenta a la crueldad de sus nuevos familiares, quienes no la ven como un ser humano con sentimientos, aspiraciones y sueños, sino como una herramienta para asegurar el linaje y la riqueza de la familia. Helen nos muestra la profunda desigualdad que sufren las mujeres en ciertas sociedades, donde su valor se mide por su capacidad reproductiva, su obediencia ciega y su disposición a someterse a los dictados de los hombres. La serie es un duro recordatorio de que el matrimonio forzado no es un problema del pasado, sino una realidad que sigue afectando a millones de mujeres en el mundo. Erkai, otra serie muy popular que ha conquistado los corazones de muchos espectadores, también toca el tema del matrimonio forzado, aunque con un giro un poco diferente. Aquí, la protagonista, una mujer fuerte e independiente, es obligada a casarse como parte de una venganza familiar, un ajuste de cuentas entre dos clanes enfrentados. La relación entre los protagonistas empieza con odio, rencor y desconfianza, pero poco a poco, a medida que se conocen y se enfrentan a las adversidades juntos, se va transformando en algo más profundo y complejo. Sin embargo, el trasfondo de esta relación, el hecho de que haya nacido de una imposición y una manipulación, es innegable y nos plantea preguntas importantes. ¿Es posible construir un amor verdadero sobre una base de coerción y manipulación? ¿Es justificable que se utilicen los sentimientos y las vidas de las personas como moneda de cambio en una venganza familiar? Erkai nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la libertad y sobre la necesidad de cuestionar las tradiciones que perpetúan la violencia y la opresión. La serie nos muestra que, incluso en el contexto de una historia de amor épica, el matrimonio forzado deja cicatrices profundas y puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas involucradas. Luego está Kukuka, una serie que nos golpea con la crudeza de una realidad que afecta a los niños y niñas en muchas partes del mundo, los matrimonios infantiles. En Kukuka, vemos como una niña con toda la inocencia y la vulnerabilidad que implica esa etapa de la vida, es prometida en matrimonio a un hombre mucho mayor como parte de un pacto entre familias, un acuerdo que busca asegurar el poder, la riqueza o el estatus social de los adultos involucrados. La serie nos muestra la fragilidad de la infancia y la crueldad de las tradiciones que obligan a los niños a asumir roles y responsabilidades para los que no están preparados ni física ni emocionalmente. La inocencia de la protagonista, sus juegos, sus sueños, sus deseos de vivir una infancia feliz, se contrapone con la barbarie de un mundo que no respeta sus derechos y que la ve como un simple objeto, una pieza en un juego de poder donde sus necesidades y sus sentimientos son completamente ignorados. Kukuka es una historia desgarradora que nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños, de garantizarles un futuro libre y pleno, de denunciar las prácticas que vulneran sus derechos y que les roban la posibilidad de vivir una infancia feliz. La serie es un llamado a la acción, un grito de alarma que nos exige que tomemos medidas para erradicar los matrimonios infantiles y para defender los derechos de los niños y niñas en todo el mundo. Zalim Istanbul es una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, tiene un personaje femenino que es obligada a casarse con un hombre al que no ama como parte de un plan familiar, un plan que busca asegurar la riqueza y el estatus social de los adultos involucrados. Aquí vemos cómo las mujeres son instrumentalizadas, manipuladas y utilizadas como herramientas para alcanzar ciertos objetivos económicos o sociales. La protagonista de Zalim Istanbul se enfrenta a la manipulación, al chantaje emocional y al abuso psicológico, demostrando la lucha constante que muchas mujeres deben librar para defender su autonomía, su libertad y su derecho a decidir sobre sus propias vidas.
La serie nos muestra que, incluso en las sociedades modernas, las estructuras de poder patriarcales siguen vigentes y que las mujeres siguen siendo víctimas de la opresión y la desigualdad. Zalim Istanbul nos invita a cuestionar los roles de género, a denunciar la violencia contra las mujeres y a luchar por una sociedad más justa e igualitaria. QCYLDZLK nos presenta una situación que, a primera vista, puede parecer menos dramática, pero que en realidad tiene profundas implicaciones emocionales y sociales. En esta serie, el matrimonio es forzado por un malentendido, por una serie de decisiones impulsivas y por un deseo de venganza que ciega a los personajes. Si bien la serie tiene momentos de comedia, de romance y de ligereza, el trasfondo de la imposición del matrimonio, la falta de respeto hacia las decisiones de la protagonista y las consecuencias que tienen estas acciones en su vida, nos hacen reflexionar sobre la importancia del diálogo, de la comunicación sincera y del respeto mutuo en las relaciones humanas. QCYLDZLK nos muestra que, incluso cuando las intenciones no son malvadas, las decisiones impulsivas y la falta de empatía pueden generar situaciones dolorosas y pueden tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Birza Manlar Kukurova, una serie que ha ganado muchos adeptos por su trama compleja y sus personajes carismáticos, también nos muestra cómo una mujer es obligada a casarse para proteger a su familia, para evitar que su familia caiga en la ruina o para evitar una tragedia mayor. Si bien, en el desarrollo de la historia, la protagonista termina encontrando el amor en ese matrimonio, la forma en la que fue forzada a entrar en esa relación, las implicaciones que eso tuvo en su vida, la falta de libertad para elegir su propio destino y los sacrificios que debió hacer para proteger a sus seres queridos, no pueden ser ignoradas. La serie destaca cómo la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la presión social pueden convertir a las mujeres en víctimas de las circunstancias y las pueden obligar a tomar decisiones que van en contra de sus propios deseos y aspiraciones. Birza Manlar Kukurova nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y nos invita a reflexionar sobre el precio que las mujeres deben pagar para sobrevivir en un mundo donde sus derechos y sus necesidades son a menudo ignorados. En Yezel, aunque el tema principal no es el matrimonio forzado, sí se muestra una situación donde una mujer es presionada por su padre para casarse con un hombre rico, un hombre que puede asegurar su futuro económico y social. La serie destaca cómo las decisiones de los padres, movidas por intereses económicos, ambiciones personales o presiones sociales, pueden afectar profundamente la vida de sus hijos, especialmente de sus hijas. La protagonista de Yezel se ve atrapada en un matrimonio que no desea, en una relación donde su voz no cuenta y donde sus sentimientos no importan, demostrando cómo estas imposiciones pueden llevar a la infelicidad, al resentimiento, a la frustración y a la pérdida de la propia identidad. Yezel nos muestra que el matrimonio, cuando es impuesto, no es un camino hacia la felicidad, sino una trampa que puede condenar a las personas a una vida de sufrimiento y arrepentimiento. La serie, Cara para Ask, tiene también un personaje femenino que es forzada a casarse como parte de un plan para proteger a su familia, un plan que la convierte en una pieza en un juego de poder donde sus sentimientos y sus deseos son completamente ignorados. Si bien la trama principal gira en torno a una investigación policial, el arco narrativo de esta protagonista, su lucha por encontrar la libertad dentro de un matrimonio impuesto, su resistencia a ser manipulada y su búsqueda de la felicidad, es un reflejo de la realidad de muchas mujeres que viven en situaciones similares y que deben enfrentarse a la opresión y la desigualdad en sus propias vidas. Cara para Ask nos muestra que la lucha por la libertad y la autonomía es una lucha constante que las mujeres deben librar en diferentes contextos y que, a pesar de las adversidades, siempre hay una esperanza para encontrar un camino hacia la felicidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos Ask Memnu, una serie que, aunque se centra en una relación ilícita y un triángulo amoroso prohibido, también muestra un matrimonio por conveniencia, un matrimonio donde la mujer, mucho más joven que su esposo, es obligada a casarse para satisfacer las expectativas sociales, para asegurar su futuro económico y para cumplir con los deseos de su familia. La serie explora las consecuencias de estas imposiciones, los sentimientos de frustración, de soledad y de descontento que pueden generar en las personas involucradas. Ask Memnu nos muestra que el matrimonio, cuando es una mera transacción social o económica, puede ser un catalizador de infelicidad, de resentimiento y de la búsqueda de afecto fuera del ámbito conyugal. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de elegir nuestras propias parejas y de construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la libertad. Después de este recorrido por estas 10 series, podemos ver cómo el matrimonio forzado es un tema recurrente en muchas producciones turcas.
Estas series nos muestran diferentes facetas de esta problemática: la imposición por tradiciones culturales arraigadas, la venta de mujeres por motivos económicos, la venganza familiar como motor de imposición, la presión social y la instrumentalización de las mujeres para alcanzar objetivos personales o sociales. En todas ellas, vemos cómo se anulan los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, cómo se les niega la libertad de elegir su propio destino, cómo se les condena a una vida de sufrimiento y sumisión y cómo sus voces son silenciadas y sus aspiraciones ignoradas. Es importante destacar que estas series no solo nos entretienen y nos enganchan con sus tramas emocionantes, sino que también nos hacen reflexionar sobre realidades que existen en diferentes partes del mundo, realidades que a menudo son invisibles o ignoradas por nuestra sociedad. Nos invitan a cuestionar las tradiciones que oprimen, a denunciar las prácticas que vulneran los derechos humanos y a luchar por la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su género, su origen o su condición social. Si bien estas series son obras de ficción, se inspiran en situaciones reales que, por desgracia, siguen ocurriendo hoy en día, en el siglo XXI. Es nuestra responsabilidad como espectadores ser conscientes de esto y promover un cambio que erradique estas prácticas tan crueles y opresivas, un cambio que garantice que todas las personas tengan la libertad de elegir su propio destino y de vivir una vida plena y feliz. Es crucial entender que el matrimonio forzado no es una cuestión de cultura o religión, sino una violación de los derechos humanos, un atentado contra la dignidad de las personas y un obstáculo para el desarrollo de sociedades más justas e igualitarias. Ninguna persona debería ser obligada a casarse contra su voluntad, independientemente de su género, edad, origen étnico, religión o condición social. Estas series nos muestran las consecuencias devastadoras que pueden tener estas prácticas en la vida de las personas afectadas, las cicatrices que dejan en sus corazones y la lucha constante que deben librar para recuperar su libertad y su autonomía. Las series nos motivan a actuar, a alzar nuestra voz en contra de la injusticia, a denunciar la opresión y a luchar por un mundo donde todas las personas puedan decidir su propio futuro, un mundo donde el amor sea una elección libre y no una imposición cruel. Espero que este análisis les haya resultado interesante, enriquecedor y que les haya hecho pensar sobre este tema tan delicado y complejo. Quiero recordarles que el arte, en todas sus formas, tiene la capacidad de generar un impacto en la sociedad, de despertar la conciencia, de movilizar corazones y de promover cambios positivos. Las series de televisión, en particular, tienen un alcance masivo y pueden ser una poderosa herramienta para la educación, la sensibilización y la transformación social. Podemos utilizar el entretenimiento como una plataforma para reflexionar, debatir, cuestionar y promover cambios que nos acerquen a un mundo más justo, más igualitario y más humano. Ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente algunos puntos clave que hemos abordado. Hemos visto cómo el matrimonio forzado se presenta de diversas maneras en las series turcas, ya sea como un elemento central de la trama, como un elemento secundario que impacta profundamente en la vida de los personajes o como un telón de fondo que nos revela la complejidad de ciertas sociedades. Hemos visto cómo se violan los derechos humanos, cómo se anula la voluntad de las personas, especialmente de las mujeres, y cómo estas prácticas tienen consecuencias devastadoras en sus vidas, generando traumas emocionales, sufrimiento psicológico y una pérdida de la propia identidad. Hemos reflexionado sobre la importancia de cuestionar las tradiciones opresoras, de denunciar la violencia contra las mujeres y de luchar por la igualdad de derechos para todos, construyendo un mundo donde el respeto, la libertad y la justicia sean los pilares fundamentales. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo, por invertir su tiempo y su energía en esta conversación. Su apoyo es fundamental para este canal, su presencia es una motivación constante y sus comentarios son un tesoro invaluable. Su participación en esta comunidad es lo que hace que este espacio sea tan especial y lo que me impulsa a seguir creando contenido con la misma pasión, dedicación y compromiso que el primer día. Si este vídeo les gustó, si les resultó interesante, útil o inspirador, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y sus experiencias, y debatir sobre los temas que abordamos aquí. Su retroalimentación es crucial para mejorar y para seguir creando contenido que les resulte relevante y enriquecedor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Cada nuevo suscriptor es una alegría, cada nueva notificación es un impulso para seguir adelante. Recuerden que este es un espacio abierto al diálogo, a la reflexión y al debate respetuoso. Todas las opiniones son bienvenidas y valoradas, todas las perspectivas son importantes y todas las voces merecen ser escuchadas.
Si tienen alguna experiencia personal relacionada con el tema, si conocen algún caso que quieran compartir o si tienen alguna idea o sugerencia que aportar, no duden en hacerlo en los comentarios. Juntos podemos construir una comunidad donde aprendemos unos de otros, donde nos inspiramos mutuamente y donde trabajamos juntos para construir un mundo mejor. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por su atención y gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, que espero sea pronto y que, como siempre, les resulte interesante y enriquecedor. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. No olviden sonreír, cuidar de ustedes mismos y de las personas que les rodean, y recordar que el cambio empieza por cada uno de nosotros, por nuestras acciones, por nuestras palabras y por nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo, más igualitario y más humano. Hasta luego y cuídense mucho.